Entonces, bueno, continuando un poco con las nuevas soluciones que tenemos para ustedes. En Dakartec desde hace ya bastantes años hemos venido trabajando el tema del OCR o la extracción de información de documentos. Pero pues digamos que ya en este momento la tecnología nos permite ir un poco más allá de simplemente la extracción de información clave de documentos. Y es lo que vamos a ver ahora, cómo podemos procesar documentos, imágenes con OCR y aplicarle a esto inteligencia artificial. Básicamente, como sabemos, pues, y como hemos visto en muchos casos de clientes nuestros o de clientes que nos contactan, hay millones de documentos e imágenes que están represadas y que pueden estar tanto represadas físicamente en bodegas o en repositorios donde tenemos millones de documentos o digitalmente, ¿no? Que también puede pasar. Podemos tener digitalizada mucha información, pero esa información está imposible de tocar o imposible de mejorar o de extraer información que nos sirva para proceder con alguna actividad. Eso hace que los procesos se retrasen, se vuelvan muy costosos, los procesamientos manuales. Contamos, o sea, conocemos empresas que están hoy en día con equipos gigantes de personas revisando documentos, haciendo modificaciones, haciendo resúmenes, partiendo PDFs en pedacitos para poderlos procesar, intentando entender qué dice el documento. Entonces, esto genera un costo no solamente en las personas que están haciendo esa tarea, sino también un costo de oportunidad de poder atender bien a esas personas y poder resolver con, digamos, eficientemente todas las solicitudes. Igualmente esto impacta en el cumplimiento normativo, en poder responder a tiempo, en no tener multas, impacta muy fuertemente también financieramente a las compañías y también a nivel de seguridad. No saber qué documentos tenemos, ni cuándo los tenemos, ni para qué los tenemos, nos impacta fuertemente a nivel de seguridad. Consistencia en los datos, falta de calidad en la información, eso es también algo muy fundamental que ocurre en muchas de las compañías. Y la imposibilidad de escalar. O sea, hay momentos en los que ya las empresas dicen, no, ya no puedo procesar más, ya no me reciba más documentación, ya tenemos que parar acá, esto se nos está volviendo un desastre. Lo que también puede llegar a hacer que haya una pérdida física o degradación de documentos físicos. E incluso también podemos hablar de degradación de documentos digitales porque pues básicamente si no se utilizan para nada estos documentos puede ser que se pierdan o puede ser que simplemente estén ocupando espacio en un servicio en la nube y al final vamos a tener que borrarlos, vamos a tener que prescindir de esos documentos que al final pueden ser también vitales para la compañía. Y cosas importantes que a veces no se tienen en cuenta, la huella ambiental de tener documentos, de tener información que no estamos utilizando para nada. Sabemos de casos en los que esto implica tener servicios costosos y que también son realmente impactantes a nivel de costos. Aquí es donde llega el ADP o el Intelligent Document Processing, que es básicamente poder procesar documentos de una manera mucho más eficiente, mucho más inteligente y que nos permita sacar información clave, como ya hemos visto a través de la presentación, para poder clasificar, depurar, transmitir esos datos de los documentos a diferentes sistemas y poderlos realmente utilizar para su final. Como sabemos, su final dentro de las compañías generalmente tiene que ver con procesos de toma de decisiones y procesos que implican costos o que implican acciones que tenemos que ejecutar. Entonces, básicamente, el primer punto es el OCR. Ya en este momento tenemos modelos muy avanzados que son capaces de procesar cualquier tipo de documento, documentos que hasta para el ojo humano son muy complicados de procesar, y documentos muy grandes con volúmenes de información muy complejos en cualquier idioma, con cualquier tipo de calidad. Aquí estamos hablando de que no necesitamos precisamente que el documento esté perfecto para poderlo procesar. Vamos a ver un poco más adelante estas demos de cómo pueden entrar los documentos, en qué calidad y cómo la inteligencia artificial es capaz de entender ese contexto del documento para poder así hacer el resto de pasos de clasificación y depuración. Casos de uso, creo que aquí todos los que estamos hemos vivido diferentes casos como los que están acá, pero para abrirles ideas, por ejemplo, automatización de ventanilla única es uno de los casos típicos
en donde tenemos diferentes tipos documentales, donde tenemos diferentes personas que nos allegan documentos con diferentes calidades para diferentes trámites que podamos tener en nuestra compañía o en nuestra entidad. Agilización de los procesos judiciales, análisis de documentos, de contratos, de todo lo que tiene que ver eh, con documentos judiciales, que básicamente son documentos muy grandes, muy complejos, que no cualquier persona puede entender y no sabe dónde extraer información. Los sistemas que les vamos a plantear acá son capaces de analizar documentos muy complejos. En áreas como, por ejemplo, gestión de subsidios, ayudas, documentos para pensionarse, que son documentos que tienen cierta estructura, que deben tener un nivel de completitud importante. eh, es muy útil para este tipo de casos y lo vamos a ver ahora. Gestión de novedades de nómina, gestión de hojas de vida, historial laboral, todo esto es totalmente viable procesar con este tipo de información, de sistemas de información, verificación de identidad también, patrimonio y memoria histórica, información que está apilada o que ya puede que esté escaneada, pero no sabemos qué importancia pueda tener y pues está ahí apilada simplemente por guardarse. Clasificación automatizada es uno de los puntos fundamentales. La inteligencia artificial está preparada para entender el documento, saber de qué dice el documento, con una serie de reglas que podamos definir. La gestión de afiliaciones, registros clínicos, convalidación de título, convalidación académica y de títulos académicos que podamos nosotros identificar mediante ciertas reglas si es un documento válido. Y también auditoría en los procesos documentales de manera inteligente. Vamos a mostrar directamente casos de uso aquí muy rápido para que veamos cómo funcionan estas soluciones. En este caso, un cliente que es Colfondos nos pregunta, venga, necesito una solución que sea capaz de entender de un expediente que nos envía, por ejemplo, una persona que se va a pensionar o que va a iniciar su proceso pensional con ellos. Entonces necesita, Colfondos necesita, por ejemplo, poder entender qué viene en el documento, porque el documento es un PDF único que la persona va al sitio donde le hacen el escaneo y ahí le dan un documento PDF que lo llamamos básicamente un papiro, ¿no? Donde van primero la cédula, luego un poder, luego va un registro civil, luego va una solicitud y en ese mismo documento eh, va toda la información que la persona necesita. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con una entidad como Colfondos? Pues que tienen un problema grande para poder procesar esta información de una manera adecuada porque tienen que manualmente hacer ese entendimiento, esa lectura de los documentos, luego hacer una partición porque esos documentos luego se van a requerir y extraer cierta información de esos expedientes. Nosotros preparamos esta solución que básicamente es capaz de interpretar qué hay en ese papiro o en ese listado de documentos. En este caso, para esta prueba vamos a mostrar un ejemplo en el que tenemos una cédula de las antiguas, que es básicamente el caso para el sector pensional, y tenemos, puede ser un poder, en este caso es un documento de poder que si ven es un documento que no es estructurado, que puede tener un orden como la persona lo defina. Y también tenemos un registro civil, ¿vale? En estos casos, aquí pueden haber muchos más documentos, pueden hacer entre 15, 20, 30 documentos, pero pues para efectos aquí de la demo vamos a mostrarles cómo el sistema es capaz de procesar estos documentos, hacer una clasificación, entender que esto es una cédula, entender que esto es un poder, entender que esto es un registro civil y extraer cierta información que le digamos de los documentos para iniciar un proceso de erradicación. Como les digo, aquí los límites en cuanto a cuántos documentos hayan en el expediente, pues no tenemos un límite. Básicamente el límite va a ser la cantidad de procesamiento que vamos a tener. En este caso vamos a decirle al sistema que nos haga esa clasificación o ese análisis de documentos. Aquí vemos que el sistema empieza a hacer esa extracción con inteligencia artificial. Ya identificamos que son 3 documentos o 3 páginas que están en este documento y tenemos ya un procesamiento que nos indica la clasificación de esos documentos, ¿vale? Tenemos
que identificó que hay una cédula, hay un poder y hay un registro civil. En este caso aquí, por ejemplo, para el asesor sería muy sencillo simplemente validar que el documento se separó correctamente. En este caso también el poder lo separó correctamente y el registro civil también está separado. Podemos, ya que está separado en varios documentos, podemos hacer una descarga para que podamos utilizar esos documentos de manera separada. Igualmente el sistema ya los ha renombrado, o sea, simplemente con la información que le dimos, podemos generar, por ejemplo, renombrados un poco más específicos, por ejemplo, con el número de la cédula, con un número del expediente, con información que encontremos dentro de estos documentos, que también es un caso que vamos a ver ahora. Y podemos, incluso si el sistema por alguna razón no realizó bien su tarea, podemos reclasificar este documento de manera manual. Aquí, por ejemplo, podemos también extraer información de ese poder. Podemos ver que el sistema nos está extrayendo información de manera automatizada. Nos está diciendo, bueno, en un poder qué información es clave, cuál es el apoderado, el poderdante, la cédula, el tipo de poder. Y esta información ya extraída del documento la podemos enviar a otro sistema, a un BPM o a donde nosotros queramos para iniciar otro proceso ya, digamos, de clasificación de documento o iniciar ya un proceso de validación de esta información. Igualmente, este tipo de herramientas nos ayudan a evaluar la completitud. Si, por ejemplo, un expediente tiene que tener X cantidad de documentos, nos va a ayudar a entender qué documentos faltan. Por ejemplo, si ya encontramos 3 documentos dentro de ese expediente y nos faltan mínimo 2 o mínimo 3 que son críticos, por ejemplo, para el tema del expediente pensional es importantísimo, por ejemplo, la historia laboral, la certificación laboral, y hay algunos documentos que pueden ser opcionales, por ejemplo, en este caso, una declaración o un formulario de afiliación. Estos son reglas que definimos nosotros, no quiere decir que no se puedan modificar. Podemos recibir el expediente hasta cierto nivel, o si no tenemos todos los documentos, el mismo sistema nos va a decir, oiga, hace falta este y este documento, no se puede recibir este expediente. Y podemos desde aquí incluso iniciar un proceso de comunicación con la persona para que nos allegue la información que falta. Aquí, por ejemplo, vemos que no se completó, que tenemos un expediente incompleto y pues que estamos en un 67% de completitud, ¿vale? Este caso es muy útil. Sabemos que es un caso que puede afectar a muchas compañías, no solamente para temas pensionales, sino para completitud de información cuando nos envían información para darnos de alta en un sistema, o cuando documentos, por ejemplo, para afiliados, documentos para una compra, documentos para cualquier tipo de proceso que ustedes tengan en mente, podemos hacer esta solución que nos ayuda a gestionarla de una manera mucho más sencilla. Incluso si en el caso particular que el sistema no haya logrado clasificar algo, tenemos aquí una solución también que nos permite reclasificar manualmente alguno de los documentos. Por ejemplo, si vimos que en la página 3 no lo hizo bien, podemos volver a clasificarlo de una manera adecuada para que podamos continuar el proceso. Y pues no dependamos 100% de la IA para este tipo de casos, ¿no? Sabemos que podemos tener errores o equivocaciones con la IA, y la IA, pues el sistema nos permite pues reclasificarlo de una manera muy rápida. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o continuamos. Buenos días. Quiero Hola, entender buenos días. algo. Sí, O no sé si no lo entendí bien. ¿Se tiene que armar la estructura antes o solo con el documento él ya arma la estructura? excelente pregunta, y vamos, digamos, al punto clave de lo que hace la solución. No necesitamos que la estructura esté que el documento venga con cierta estructura, porque como sabemos, por ejemplo, una persona que quiere solicitar su pensión puede primero escanear su cédula, o otro puede escanear primero un poder, o independientemente cómo esté construido ese documento, la inteligencia artificial es capaz de saber dónde está ese documento y clasificarlo. Entonces no tenemos esa necesidad, ¿vale? Ok, gracias. Listo. Y esto para todos los casos, ¿no? O sea, podemos tener documentos que sean escaneados sin ningún tipo de estructura,
sin ningún tipo de orden y simplemente tenerlos apilados con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el sistema va a ser capaz de entenderlos. Este es el caso particular de esta otra demo que tenemos acá, que estamos trabajando para otro cliente que se llama Colpensiones. En este caso particular, ellos tienen un proceso en el área de pagos, en el área de tesorería, donde quieren clasificar ciertos documentos, estructurarlos, ponerles unos nombres al archivo de tal manera que sirva para otros sistemas, ¿no? Entonces, podemos tener empresas que nos hagan una labor de digitalizar, por ejemplo, un BPO que diga, listo, voy a procesarles 100.000 documentos, 10.000 documentos, pero mi trabajo llega hasta ahí. Yo les digitalizo y usted procese, ¿vale? Y usted analice y usted clasifique. Esa tarea de clasificar generalmente la están haciendo las compañías o a través de otro BPO que tiene que empezar a mirar ese documento, tiene que las personas eh, analizar cada información que llega, decir, listo, aquí hay una orden de pago, aquí hay una factura, aquí hay esto, y eso se vuelve pues totalmente eterno y cuando hablamos de compañías grandes, los volúmenes de información son también muy grandes y obviamente hay reprocesos, hay multas, hay un montón de problemas. Con la inteligencia artificial podemos evitar todo esto. En este caso, estamos viendo de aquí de Colpensiones, ellos nos piden a nosotros, mira, yo tengo una serie de documentos, por ejemplo, este documento que es una orden de pago, y tengo una carpeta con X cantidad de información que yo necesito reclasificar y necesito renombrar. Es para ellos muy importante que el nombre del documento tenga una estructura diferente. ¿Y qué hacen hoy? Por ejemplo, la persona entra aquí a esta orden de pago, mira la fecha, dice, listo, la fecha la voy a utilizar para renombrar el documento y también analiza cuál es el primer número de la orden de pago para renombrar el siguiente documento. Entonces tenemos que ir leyendo qué está en cada documento, ir sacando unos datos para ir haciendo ese renombramiento de los documentos para poder luego sí enviarlos a un expediente y que en ese expediente ya se entienda qué es lo que dice ese documento. Generalmente las empresas de digitalización pues llegan simplemente hasta te escaneo y te lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a enviarle estos dos documentos para que el sistema los analice y los empiece a renombrar y empiece a crearnos una carpeta ya con esos documentos procesados, ¿vale? En este caso aquí podemos ver ya cómo está haciendo ese análisis. El sistema está escaneando, extrayendo los R, está analizando qué tipo de documento es, está extrayendo fechas, está haciendo, calculando también el nivel de precisión de la información que hace un momento nos preguntaban. Y aquí, por ejemplo, ya nos dice, listo, encontré que el documento número 2.pdf es una autorización de pagos. ¿Con qué porcentaje de confianza? Con el 100% de confianza es eso. Eh, Nos da un porcentaje, una puntuación a través de ciertas palabras clave que les hemos definido, a través de una estructura que le hemos definido, que entendamos qué es lo que dice el documento y con esas palabras clave que ya encontró en el documento, por ejemplo, formato, autorización de pago, autorización para pagos, contrato, aceptación de oferta, convenios, nosotros le podemos definir ciertas palabras clave que tiene que encontrar en la información para poder estar seguro de que ese documento es una autorización de pagos. Hay algunas palabras clave secundarias que también le podemos indicar. Y aquí pues nos dice cuáles son las coincidencias, cuáles son el mecanismo de clasificación que utilizó el sistema para poder determinar esto. Y aquí vemos que nos generó un nuevo nombre. Nos generó un nuevo nombre a partir de datos que encontró en este documento, pero también datos que encontró en el otro documento que estaba adjunto. En este caso estamos construyendo estos nombres a partir del análisis de estos dos documentos. El primer documento es el documento que contiene la fecha de esta orden de pago. En este caso, también a través del análisis de palabras clave, nos identificó y nos dio un porcentaje de confianza muy alto de que ahí hay ese documento y también nos hizo el nuevo renombrado de esta información, ¿vale? Aquí ya tenemos bastante avanzado. Aquí yo si quiero ya puedo aceptar. Básicamente se generó de acuerdo a los criterios que yo había definido, que ese era así era, estaba establecido el documento.
Y aquí ya tenemos los documentos procesados en una nueva carpeta que podemos enviar a otro sistema, a trasladarlo, digamos, a un proceso ya de validación, a un proceso de pagos. Una vez teniendo esa carpeta organizada, ya el siguiente paso es bastante sencillo. Y aquí el sistema nos está diciendo cuál fue el tiempo total de procesamiento. En este caso fueron 16 segundos. Eh, Él tiene que hacer la validación, el OCR, y después hacer un chequeo de confianza, que es lo que vimos que también el sistema puede hacer, ¿no? De darnos un porcentaje de nivel de confianza de que la información que está ahí está adecuada. Y por último, les vamos a mostrar este otro caso de una compañía, una empresa de medicina prepagada, que nos hace la consulta, oiga, ¿cómo hago yo para que en el proceso de cuando un cliente de ellos va a un servicio de análisis de laboratorios o de extracción de pruebas de laboratorio, la persona que está ahí en la caja puede hacer ese proceso mucho más rápido? ¿Qué pasa con la mayoría de estas entidades? Pues que son cada médico al que va la persona tiene su propio formato para hacer o para decirle a la persona, mira, tiene que tomarse estos exámenes médicos. Esos formatos, pues cada uno los hace como quiere, cada médico lo escribe como quiere, algunos lo escriben manualmente y otros lo hacen con su propio sistema. Entonces es una solución que hoy en día no está integrada y que pues se requiere el procesamiento mucho más eficiente. Entonces aquí les voy a mostrar estos ejemplos de cómo estamos planteando esta solución. Aquí ustedes ven en pantalla una imagen bastante mal, que está en muy mala calidad, está tomada con muy mala iluminación. Vemos también que está escrito, los exámenes están escritos a mano. De hecho, para cualquier persona es complejo entender cuáles son los exámenes que le están planteando a la persona. Y imagínense a alguien en una caja facturando estos exámenes con una fila de personas e intentando entender esto. Y no solo intentando entender, intentando saber si esa persona tiene acceso a ese examen dentro de su plan complementario o si el examen existe o no existe dentro del sistema. Entonces, este cliente nos dice, esto nos está tomando muchísimo tiempo, hay filas, hay reprocesamiento y pues obviamente hay quejas y incluso puede llegar a haber multas porque el examen que estaba en el documento no se entendió y se le pueda enviar otro examen o no se le autoriza el examen porque simplemente no se está entendiendo. Y vemos documentos como estos de órdenes médicas donde también tenemos posibles problemas como líneas, como chequeos, como bueno, cualquier tipo de eh, daño que se le haga al documento a través del procesamiento manual que podemos ver acá. Entonces, estos documentos, la idea es que podamos tener, en este caso particular para este cliente, algo en tiempo real, que cuando llega la persona con su examen, hoy necesito que me factures estos exámenes, el asesor, la persona de la caja, simplemente con su celular pueda tomar una foto y podamos ayudarle a la persona a hacer este procesamiento más rápido y evitemos pues todas estas filas. Aquí vemos documentos que no son estructurados como este que ven acá, o tenemos documentos un poco más estructurados pero igualmente complejos de procesar, como este que ven acá, donde tenemos un listado global de exámenes y están marcados únicamente unos exámenes médicos que se tienen, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a subir alguno de estos exámenes y vamos a decirle a nuestra inteligencia artificial que nos diga qué dice ahí y nos ayude a saber, pues, también el código es algo muy importante acá. Es el código, se llama el código CUP, que es básicamente el código que se ha establecido por el Ministerio de Salud para cada uno de estos exámenes y de esta manera sea más sencillo pues la clasificación. En este caso, como vemos, ya nos extrae el nombre del paciente, la cédula del paciente, que es la información que nos exigen, digamos, para poder hacer esa validación de si esa cédula tiene dentro de su plan esos exámenes. Y aquí vemos que ya el sistema nos detecta los diferentes exámenes que se tiene que hacer esta persona. Básicamente, y por una regla
que estamos aplicando no está, digamos, clasificando 100% automáticamente el examen, sino que nos dice, mira, 100% seguro que es un hemograma 5, perdón, hemograma 4, que es el que está aquí, y ya automáticamente la persona lo escoge y si lo tiene aprobado, pues saldrá en azul. Igual el médico puede escribir solo glucosa, pero el sistema a través de esa palabra clave va a identificar cuáles son esos códigos que pueden ser relacionados, por ejemplo, monitorización, glucosa tal, y a partir de esto nos ayuda a establecer cuál es el examen, aquí también, y sucesivamente, ¿vale? Tenemos ya estos exámenes levantados sin necesidad de digitar nada, sin necesidad de que la imagen esté perfecta. Como vemos, la imagen es una imagen, está escrito a mano, no tenemos aquí nada digitalizado y el sistema nos levantó perfectamente toda la información que requeríamos. Obviamente puede fallar, tenemos que entrenar el sistema con la información histórica del cliente, información que nos ayude a entender si está bien levantada la información que estamos aquí procesando. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Perdón, Diego, yo creo que es importante ahí aclarar que pues también el propio OCR da un porcentaje de fiabilidad, ¿no? De confiabilidad. O sea, él mismo te dice qué tan seguro está de que la información capturada está bien o qué tan inseguro, ¿no? Eso es clave para que después eso pase a un proceso de revisión manual en los casos que sea necesario, pero con eso pues ya nos estamos quitando un 95% muchas veces del volumen de trabajo que si no se tendría que hacer todo manual, ¿no? Creo que eso es importante aclarar. Exactamente, sí. En todos los casos que vimos hoy, podemos definir esos porcentajes mínimos de aceptación, de criterios de aceptación del dato capturado. Eh, Podemos hacer también un muestreo aleatorio en el caso que ya estemos en producción, ya estemos trabajando, digamos, en vivo con estas soluciones. Nosotros ofrecemos ese servicio de poder establecer un muestreo como un control de calidad que nos permita ver que la inteligencia artificial está haciéndolo correctamente y que no vamos a tener falsos positivos, ¿no? En este tipo de herramientas. Aunque no es lo común, no es, digamos, podemos confiar bastante en estas soluciones. Sí es mejor, obviamente, poder plantear escenarios en los que podamos hacer validación tanto técnica con seres humanos que estén revisando que realmente el sistema está haciéndolo bien, o contrastar con otra inteligencia artificial que en simultáneo haga una tarea como de validación y auditoría de los resultados que están saliendo. Creo que Natalia y Sandra tienen la manito levantada. Si quieren, pueden hablar sin ningún problema. Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación y por la demostración allí de todos estos casos. Diego, yo quería hacerte una pregunta y es la siguiente. Con base en este último demostrador que nos presentaste, ¿cómo están manejando ustedes todo el tema de tratamiento de datos personales y datos sensibles? ¿Por qué te lo pregunto? Porque pues hay entidades o empresas que son un poco pues reacias a que tu información o la información incluso de sus propios clientes pues se envíe a estos modelos grandes de lenguaje que pues conocemos todos y prefieren evitar implementar este tipo de herramientas o de soluciones precisamente pues debido al temor y no solamente el temor, sino también toda la legislación que tenemos acá en el país, donde pues obviamente el tema del manejo de datos sensibles es un tema relevante que puede cohibir incluso la realización de este tipo de proyectos. ¿Cómo lo han venido ustedes implementando? Porque pues vi que nos mostraste casos con Colpensiones y con otras entidades, ¿cómo lo vienen trabajando allí por gracias? Listo, perfecto, Natalia. Te voy a mostrar aquí muy rápidamente cómo puede funcionar la arquitectura de un sistema como el que les acabo de mostrar para que veamos también las reglas de seguridad que podemos seguir en este tipo de cosas. Podemos tener una arquitectura 100% nube, en donde la información sí va a salir a la nube, lo que implica obviamente un proceso de encripción de esa información para poder ser procesada por los sistemas de inteligencia artificial mediante sistemas, por ejemplo, como pueden ser Google, Azure, Amazon. Nosotros tenemos un entorno que se llama OVH, donde podemos tener todas esas variables cubiertas.
¿vale? Procesos tanto de inscripción, TLS 1.2, donde podemos tener una ruta directa hacia la información de nuestro cliente, y también procesos de inscripción tanto en el guardado de datos. Nosotros generalmente cuando vimos estas demos, no estamos guardando datos o no estamos guardando documentos en los entornos. Simplemente el procesamiento se envía con datos planos y se procesa también con datos planos. O sea, el documento nunca sale realmente del cliente. Simplemente se envían esos datos que se capturan y esos datos son los que se procesan y se devuelven. ¿Vale? Esa puede ser una alternativa. Otra alternativa es entornos totalmente on-premises, donde hacemos una instalación de la inteligencia artificial en el entorno propio. Básicamente eso es para evitar que salga a la nube. Eso es posible, sin lugar a dudas. Ya hay herramientas que están hechas para esto. Obviamente no son de la misma velocidad porque no podemos garantizar que tu entorno propio tenga esa velocidad que puede tener un sistema en la nube. Pero si es el caso particular o se quiere cumplir con ciertos requerimientos muy propios de la compañía, se puede hacer. Podemos evaluar la opción de que sea totalmente integrado dentro del sistema. Y bueno, nosotros aplicamos, como decíamos, en el cifrado extremo a extremo, la seguridad de datos, control de acceso. Básicamente podemos tener que obviamente las personas que están haciendo la validación tengan dos factores de autenticación, que tengamos toda la trazabilidad y los logs en cuanto al procesamiento, en cuanto a cuántas personas están accediendo a estos sistemas. Y la minimización, como les decía, de tener que sacar el documento afuera. O sea, intentar que solamente extraigamos los metadatos para poder así procesarlos. Todo lo que tiene que ver con Habeas Data también lo estamos cumpliendo. Hay varias normativas, tanto nacionales como internacionales, que tenemos que cumplir para el caso, por ejemplo, como ustedes vieron, de clientes como los que tenemos. Entonces, digamos que es básicamente entender un poco qué flexibilidad tiene el cliente, pero obviamente nosotros en este tipo de casos de manejos de documentos, pues la seguridad es totalmente un factor diferencial, fundamental, y podemos aplicar, digamos, las políticas que ustedes tengan dentro de su compañía. Perfecto, Diego, muchísimas gracias allí por la explicación. No, a ti, Natalia, por la pregunta. No sé si Sandra todavía tenga alguna pregunta, que todavía la mano levantada. Sí, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te he escuchado. Bueno, quería preguntarte, en una solución de estas, un ejemplo, si tenemos documentos, digámosles, históricos, donde, bueno, están digitalizados en tipo imagen, ¿es factible hacer también este tipo de proceso? Totalmente factible. No necesitamos que el documento esté preprocesado, ni que el documento sea un nativo digital. Como vimos, puede ser una imagen, una foto tomada con el celular, y no necesitamos que el celular sea de alta gama ni nada. O sea, una foto sencillita, normal, nos funciona. Hemos hecho pruebas con modelos muy avanzados y realmente con que más o menos un ojo humano pueda detectar lo que dice ahí, ya el sistema de inteligencia artificial es capaz de procesar. O sea, no, la calidad de la imagen en estos casos ya no es tan importante. Obviamente, si la imagen no se lee, ni siquiera la podemos leer nosotros mismos, va a ser muy difícil que el sistema sea capaz de leerla. ¿Vale? Bueno, otra pregunta. Si esta solución también se integra a un sistema de gestión documental, sea el SGDA que ofrecen directamente desde la empresa ustedes o otro software de gestión documental. Sí, muchas gracias por esa pregunta. También nos sirve para aclarar un poco algunos puntos. Las soluciones que vemos hoy las pueden tener ustedes por separado. O sea, digamos que no, yo solamente quiero un sistema que me extraiga esto y que me procese esto y ya. Y yo no necesito nada más. Tenemos esa opción. Está totalmente desligado del SGDA o de el resto de componentes. Si ustedes nos dicen, no, es que yo quiero la integración con el SGDA, eso es nativo, o sea, porque nosotros lo hemos desarrollado, entonces ya tenemos estos sistemas ya integrados y no va a haber ningún problema. Todos los sistemas que vimos hoy se pueden integrar con sistemas propios que ustedes tengan.
yo ya tengo mi gestor documental, no quiero comprar otro, pero sí me interesa mucho el tema de las PQRs, o me interesa mucho poder procesar documentos, o no quiero sacar documentos de mi sistema de gestión documental, quiero que ustedes vayan a ese sistema y de ahí me procesen los datos y me los clasifiquen, o me ayuden a extraer información, o me levanten la metadata. Esa es otra opción también viable, sin ningún problema. Podemos utilizar lo que ya tengan y simplemente añadirle estas capacidades que vimos hoy de procesamiento de imágenes y de documentos para que sea mucho más eficiente a nivel de costos para ustedes y obviamente pues más sencillo de implementar. Esas son alternativas que están disponibles para cualquier caso de uso que ustedes tengan, y es simplemente que nos digan cuál es el caso y nosotros lo evaluamos. Bueno, muy amable. Es que lo decía también por el tema del expediente electrónico. ¿Cómo aplicaría en esta solución con documentos para conformar el expediente electrónico? Sí, tal cual así lo mostramos. Podemos ir directamente al propio expediente que ya tengas, o alternativas viables es generamos unas copias de seguridad en otro entorno donde vamos a hacer la clasificación y luego ese expediente vuelve y se carga al sistema. Esa es otra alternativa para evitar, digamos, que haya alguna afectación a algún documento, algún problema. Pero es el caso particular que ustedes tengan, y se analiza y se les plantea pues la mejor alternativa. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, no sé si hay más preguntas. Creo que por tiempo ya se nos acabó un poco el evento, pero igualmente les agradecemos muchísimo conectarse el día de hoy. Tuvimos más de, en el momento, casi 70 personas conectadas. Sabemos que este tema es muy interesante para todos. Ya ver la realidad, cómo se aplican estas tecnologías en nuestros procesos del día a día, yo sé que genera mucho interés, y sabemos que hay muchas dudas y posibles casos de uso en cada compañía que ustedes tienen. Simplemente déjenos un mensaje, escríbanos para ver el caso que ustedes tengan. Podemos hacer pruebas de concepto como las que vieron hoy, pruebas con documentos reales que ustedes tengan. Ninguna de estas implementaciones se hace sin estar seguros que esto va a funcionar. Básicamente para eso se hacen las pruebas de concepto, para saber que efectivamente vamos a procesar las imágenes, vamos a poder hacer la extracción. Los costos en cada caso, pues obviamente se analizan, pero tengan la seguridad que no son herramientas demasiado costosas, son proyectos de inversión de miles de millones. No, estamos hablando acá de casos de uso puntuales que se pueden, digamos, pagar mensualmente o por procesamiento. Oiga, yo este mes voy a procesar 5.000, pero el otro mes solo va a procesar 100. No, esta solución es como hago, no hay problema. Hablamos y miramos una alternativa para ustedes para que sea más eficiente, digamos, a nivel de costo, de eficiencia y de inversión, ¿no? Porque a veces puede pasar eso. Algunos clientes nos dicen, no, es que yo todo el año no proceso tanto, sino ciertas épocas del año, entonces solamente voy a necesitar el servicio por ciertos momentos. Eso lo podemos validar, lo podemos tratar. Solo es que nos escriban y vemos el caso particular de cada uno para poder hacer estimaciones de costos. Por aquí les voy a dejar mi correo. Aquí nos pregunta Zulma. Les voy a dejar mi correo para que porfa nos escriban, nos digan cuál es el caso que ustedes tienen. También mi teléfono por si quieren agendar una sesión, y podamos visitarlos, o nos puedan visitar a nosotros también y poder tener ese espacio más personalizado. Aquí les acabo de dejar mi correo y mi celular. Igual les vamos a enviar las memorias del evento de hoy, eh, y les vamos a enviar las presentaciones para que las tengan ustedes. ¿Listo? Diego, disculpa, dentro de eso tienes algunas buenas prácticas o algunos casos de negocio hacia las telcos, hacia telecomunicaciones. Te lo pregunto porque uno de los dolores de muela, y disculpe la expresión, que han tenido las empresas es la suplantación. La suplantación de cédulas, ahorita que lo mostrabas con el tema de colpensiones y demás. Yo creo que para la banca, toda la empresa, la industria, incluso pensándolo uno, tema de votaciones a futuro, todo lo que es blockchain, esto pueda articularse.
pero particularmente para telcos, ¿qué tienen y si es posible tener un contacto luego para tratar esos temas? Claro que sí, no tenemos una demo precisamente para Telco en este momento, pero la podemos armar con la necesidad que tengas. Eh, Básicamente, temas como los que viste de clasificación documental, de validación documental, son totalmente viables. Eh, Obviamente hay que analizar en profundidad cuál sería el caso particular que quieren analizar, pero digamos que aquí lo bonito de esto es que la inteligencia artificial no está pensada para un cierto tipo de industria, o las soluciones que estamos planteando acá no están pensadas para solo un tipo de industria. Podemos aplicar tanto para un colegio como para una farmacéutica, como para una universidad, para telco, sector público. eh, y los casos de uso generalmente son transversales y son muy similares a pesar de las diferencias en los negocios de cada uno. Entonces, digamos que estamos abiertos a conocer el caso que nos cuentes, Frederick, y analizamos pues una prueba de concepto o algo que podamos validar con ustedes para que efectivamente vean estos casos en la realidad, porque a veces nos hablan mucho de, sí, yo te lo puedo resolver con esta solución, nos hacen una presentación, nos hacen mil y un historias, pero no hay una demo real funcionando, y eso es lo que nos hemos enfocado en los últimos años nosotros en, mira, yo sé que tú vas a querer esta solución si la ves funcionando, si la ves funcionando con tus documentos, si la ves funcionando con tu realidad, y eso es lo que nos hemos enfocado en los últimos tiempos nosotros. Entonces, básicamente es, díganme qué caso o díganos qué casos tienen, qué documentos tienen o qué información quieren extraer, y hacemos las pruebas. Generalmente, por experiencia, no hemos tenido un caso en el que digamos no se puede procesar o no es viable el proyecto, salvo contadas, muy contadas excepciones donde tenemos muy poca información, pero generalmente es viable, son proyectos viables con la tecnología actual. Si nos vamos a hace un año por lo menos, era muy diferente el escenario, o hace 2 años, pero de un año para acá estamos viendo unos avances muy grandes en lo que es el procesamiento de información con IA, que está revolucionando en los mercados, y que como empresas tenemos que casi la obligación de aprovechar estas tecnologías y ser los primeros en aplicarlas. Entonces, está abierta la invitación para los que ya quedan aquí en el chat para que nos contacten, veamos sus casos y apliquemos estas tecnologías que realmente ni son ya inviables, ni son inseguras, ni son demasiado costosas. Estamos hablando de soluciones que, como les decía, son viables a nivel económico, y a nivel de tiempo también podemos tener soluciones muy rápidamente implementadas. Hablamos de temas de 15 días, 20 días ya funcionando en nuestros entornos. Así que con este último mensaje los dejamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Si tienen alguna otra duda, por favor escríbanos por correo, por WhatsApp, y estamos atentos a sus solicitudes. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Les agradecemos.